Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? El día de hoy aprenderás cómo funciona el cerebro de un delincuente y más. Vamos con el video, psicocientíficos. Bien, muchas veces nos preguntamos qué hace una persona delincuente o qué hace que una persona cometa un delito. Los delincuentes parecen tener comportamientos específicos desde temprana edad. Esto se agrava en la adolescencia o la adultez y es cuando las personas llegan a delinquir. Estos comportamientos son engaño, comportamiento antisocial, comportamientos rebeldes, entre otros. Diferentes estudios han buscado respuestas para conocer cómo realmente funciona un cerebro de un delincuente. Aquí te describo algunos. En un estudio llamado Neuropredicción de futuros arrestos, publicado en el año 2013, nos indica que la parte del cerebro implicada en estos procesos delictivos es la llamada corteza anterior del cíngulo. Esta parte del cerebro es la que se encarga de la regulación del comportamiento, del control de la impulsividad, del procesamiento de los errores y el seguimiento de los conflictos. Los resultados del estudio arrojaron que los reos que tienen una actividad baja en esta parte del cerebro volvían a cometer delitos, hasta 2 veces más que los presos con alta actividad en esta parte del cerebro. Las personas con daños en la corteza anterior del cíngulo muestran cambios en su comportamiento, que incluye pérdida de inhibición, es decir, falta de control, apatía y agresividad. De hecho, se les suele incluir en el grupo que muestran una personalidad psicopática adquirida. Los estudios suelen ser una herramienta valiosa para predecir qué delincuentes pueden volver a cometer delitos, aunque también depende mucho del tipo de estudio, de cuántas personas participaron en el estudio, entre otras variables. Las investigaciones también apuntan a que existen señales muy tempranas en personas que terminan convirtiéndose en psicópatas y criminales. Es decir, que desde temprana edad, por ejemplo la infancia o la adolescencia, aparecen ciertos signos asociados a que una persona pueda llegarse a convertir en un delincuente o tenga más susceptibilidad a cometer un delito. La diferencia más significativa entre las personas normales y los delincuentes es que estos últimos, es decir, los delincuentes, no muestran señales de miedo, remordimiento o culpa tras ser detenidos. Otra de las teorías con más estudios a su favor, por decirlo de cierta manera, es la de las lesiones cerebrales. La idea de que las personas son normales y empiezan a delinquir después de haber sufrido algún golpe o algún daño en su cabeza no suena tan descabellada. Una investigación que se realizó en Inglaterra encontró que las múltiples lesiones en la cabeza se asocia con la probabilidad de que se cometan delitos cada vez más violentos. El criminal no siempre es un psicópata. La psicopatía es un trastorno de la personalidad antisocial que, si te interesa conocer más acerca de los psicópatas, te voy a dejar el video que hicimos hablando de este tema en el primer comentario. Entonces, cuando termines de ver este video, corre a ver el otro, seguramente te va a resultar muy interesante. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. La suscripción es totalmente gratis y así te aseguras seguir recibiendo contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? En un estudio publicado en una revista llamada Rehabilitación Neuropsicológica, reveló que aunque es poco probable que una lesión cerebral en sí sola aumente las probabilidades de una conducta criminal, esta sí puede ser un factor en que los jóvenes que ya son susceptibles al crimen podría aumentar las posibilidades de que ellos cometan delitos de manera repetitiva, es decir, una y otra vez. Aunque hay muchos estudios que respaldan esta idea, aún falta evidencias respecto al tema. Y sí, se trata de un tema muy interesante, pero también afirmarte algo sería un error. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te va a resultar muy interesante. Nos vemos pronto, psicocientíficos.